Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son casi las 12:30. Acabamos de estrenar este 7 de noviembre del 2014 y esta noche tenemos una sorpresa porque hoy queremos celebrar 20 años con vosotros. Eso será dentro de unos minutos, de unos 10 minutos, porque antes vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado el día y empezamos con Cataluña. Y la consulta que quería hacer Canarias sobre las prospecciones petrolíferas en sus aguas se convierte finalmente en una macroencuesta. Paulino Rivero conocerá y en clave internacional os hablamos de lo que ya se ha bautizado como el LuxLeaks, un escándalo que salpica al actual presidente de la Comisión Europea. Bruselas investiga si Luxemburgo ayudó en la etapa en la que Juncker era primer ministro a más de 300 multinacionales a que pagaran menos impuestos. En Hawái, la lava del volcán Kilauea sigue avanzando muy lentamente alrededor de la población de Pahoa. Y este domingo se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín, uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado. Supuso el fin de... Durante estos días habéis visto píldoras de gente hablando de las dos noticias. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy especial para nosotros, para los que alguna vez hemos hecho este informativo y también para vosotros que sois ese tipo de espectador del que a uno le gusta mucho presumir. Justo hoy, hace 20 años, nacía La Dos Noticias. Este informativo cumple hoy 2 décadas y comenzaba aquí, en este mismo estudio de Torre España, en el estudio 3 de Torre España, pero no lo hacía en este decorado, lo hacía en otro, que hemos pedido que nos trajeran para celebrar el 20º aniversario de La Dos Noticias. Aquí, en este decorado mítico, en esta mesa con estos monitores y estos colores, Lorenzo Milá comenzaba a narrar las noticias de una forma distinta. Hemos cambiado nosotros, han cambiado los decorados, probablemente hayáis cambiado vosotros, pero ¿y las noticias? ¿Han cambiado? Comenzaron hablando de corrupción, como ahora, pero lo más seguro es que hace 20 años el resto de informativos también llevara en su apertura una noticia relacionada con la corrupción política. Entonces, ¿qué hizo distinto a Las Dos Noticias? ¿Qué aportó de novedoso? La forma de contarlo. El equipo se planteó, si yo fuera espectador, ¿cómo querría que me contaran las noticias? ¿En qué orden entendería mejor lo que pasa en el mundo? Y ese reto, ese objetivo, fue el que hizo que se rompieran las reglas convencionales que hasta ese momento acompañaban a los informativos de televisión. También aquí... Y un espíritu que se ha mantenido, aunque nos juguemos el bigote. Sonidos que hablan, cantantes que informan, que nos dirigieran el programa. Paz de la tele. A Jaume Balagueró, a Paco Roca, le llevamos al donde se construyen y se diseñan los decorados. De televisiva a web. 8 modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual. Aunque 20 años puedan pasar volando o incluso que 20 años no son nada, lo cierto es que da para que ocurran muchas cosas. Y los que habéis sido testigos de la evolución de Las Dos Noticias habréis visto que hemos cambiado decorado, mesas, silla, ordenadores, que hemos cambiado en la edición, en la presentación, que han cambiado algunos redactores. Pero lo cierto es que el equipo de Las Dos Noticias ha sido siempre fiel a 2 claves fundamentales. La primera, contar las cosas que ocurren en el mundo con cercanía, y la segunda, no renunciar a la experimentación, a la posibilidad de probar nuevos caminos en la información. Pero buscar. Me parece una joya en eso, porque pueden estar hablando de las tarjetas opacas de Bankia y el redactor que ha hecho esa pieza para mí está haciendo literatura y creo que lo podría demostrar. O sea, trabaja la ironía, trabaja la metáfora, trabaja la imagen con la voz, con la palabra, con el texto, con la noticia. Y eso me da la sensación de que hoy por hoy solo pasan Las Dos Noticias. Dramas. Al principio, cuando a la gente le preguntaban si había visto Las Dos Noticias, decía, ah, sí, el informativo de los delfines, porque era el único informativo que incluía en su minutado diario noticias relacionadas con el medio ambiente, que hoy es habitual. Todo el mundo ha oído por lo menos hablar del cambio climático, pero hace 20 años era muy raro que alguien hablara de ciencia, de investigación, de la NASA, de las ballenas, de los indígenas. El equipo de Las Dos Noticias ha tenido siempre claro que este planeta es un lugar que habitamos, que está muy exprimido y que tenemos que proteger. 20 años comprometidos con el planeta y 20 años comprometidos con el ser humano, porque este es el informativo de los que no tienen voz, de los invisibles, de los que sufren, de las minorías perseguidas. Podríamos decir que la defensa de los derechos humanos va en nuestro ADN, porque consideramos que el silencio es un arma muy poderosa para los gobiernos que vulneran derechos fundamentales, pero el periodismo es una herramienta muy potente para combatirlo.
Decía antes el realizador Fernando Navarrete y también Lorenzo Milá, a veces contar cómo es un ambigrama o un pingüino que acaba convertido en general del ejército de Noruega puede parecer una chorrada, pero muchas veces son noticias que esconden realidades y por eso las contamos. Aparte, claro, de que nos atrevemos con todo. En la lámina de este lapicero está el secreto que ha dado el Nobel a los físicos. Si en 20 años hemos visto a nuestros presentadores salirse del molde para contar las noticias de una manera diferente... ¿Cómo ves lo del amor? Lo del amor, difícil. Vamos a dar la bienvenida y a saludar a nuestro director invitado en las 2 noticias de esta noche, Pep Gatell. La noticia ha saltado en Estados Unidos, pero aquí en Europa también estaban al tanto de esos movimientos. ¿No es así, Miguel Ángel García, corresponsal en Berlín? No solo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Estamos a punto de despedir este programa especial que hemos hecho para celebrar el 20º aniversario de las noticias y todos nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo seremos dentro de 20 años? ¿Qué pasará en 2 décadas? Porque pueden cambiar mucho las cosas o no tanto. Puede que los informativos los presenten humanoides o yo que sé, nos metan un chip en el cerebro que nos vaya contando las noticias. O incluso puede que este gesto de utilizar un ordenador con un teclado quede antiguo. ¿Cuánto puede cambiar el mundo en 20 años? ¿Cómo éramos hace 20 años? Despedimos así este informativo especial que hemos hecho con vosotros para celebrar nuestro 20º aniversario. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora me voy a ir del pasado al presente porque me parece que está el equipo esperándome para soplar las velas. ¡Felicidades! 1, 2 y 3.